Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí otro jueves más. La verdad es que, bueno, pues se agradece bastante que haya interés por diferentes aspectos de la producción dentro de artes escénicas. Em, Muchos ya estuvisteis aquí la semana pasada, hay algunos que son nuevos. Bueno, me voy a presentar y luego presentaremos, se presenta también Marta, que está con nosotros realizando este webinar. Para algunos que os habéis sumado en los últimos minutos, os hemos pedido que por favor las cámaras de vídeo estén apagadas porque si no empieza a haber mucho tráfico de datos y al final se colapsan los ordenadores. Y el micrófono también, para no tener ningún ruido así de fondo extra que pueda organizar. Además, sabéis que la aplicación esta, cuando oye ruidos en alguno de los participantes, le posiciona a él frente a todos. Entonces, para no estar un poco ahí, que eso despista mucho al final. Como os comentaba yo, bueno, soy Carlos Lorenzo, soy productor ejecutivo profesional. Llevo más de 8 años trabajando en esto y, bueno, pues ganándome la vida honradamente. Y bueno, la verdad es que en el momento que hemos pasado de la pandemia, del COVID, de la crisis, de meternos todos en casa, la verdad es que ha sido un periodo de reflexión que hemos podido utilizar y que, bueno, me parece que es interesante. Y además creo, y es el motivo del por qué hacer este tipo de reuniones, es porque creo que va a haber un cambio de modelo o que se va a empezar a producir un cambio de modelo. Es algo que ya estuvimos hablando en el webinar de la semana pasada, que bueno, pues iba a haber un cambio de paradigma dentro de los modelos de creación y de producción de artes escénicas. Estuve comentando y bueno, pues algunos estabais de acuerdo en que sí, que lo más probable es que de aquí surjan nuevos modelos de creación y de exhibición, lo cual es interesante. Porque al final, aunque el teatro es teatro desde hace más de 4.000 años, o hace 4.000 años cuando se inventó en Grecia, el teatro se ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a la sociedad y a la situación en la que estaba en cada momento. También decir, bueno, por algún comentario que surgió la semana pasada, que esto no dejan de ser opiniones. Estas son opiniones mías, que yo comparto, que me gusta compartir porque creo que debatiendo sobre estos aspectos es con lo que es cuando conseguiremos evolucionar y empezar a coger el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera. Y simplemente es eso, el webinar de hoy a lo mejor es un poco dentro de los tres del ciclo, es el más radical porque voy a comparar el teatro, las artes escénicas con el fútbol y además es que el fútbol, en lo que voy a contar hoy, nos gana por goleada, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, simplemente son opiniones. El objetivo de esta charla es una charla que yo diseñé hace un par de años. Es una charla más taller, obviamente aquí el taller no tiene a cuento. Es simplemente, el objetivo de esta charla es simplemente que nos planteemos qué más cosas podemos hacer para obtener más beneficios. Al final parece que solo dependemos de las subvenciones y yo particularmente creo que no, que dependemos de nosotros y las subvenciones, bueno, pues puede ser es otro modelo de financiación, simplemente. No es la base de todo de nuestro trabajo. Mal vamos, es así, pienso. Em, por lo tanto, eso es simplemente comentarios y bueno, y si alguien tiene la verdad absoluta en estos temas, por favor que nos la cuente y así todos podremos seguir adelante. Mi única intención es establecer debate. Marta, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. ¿Me oyes tú? Sí, perfectamente. Vale, pues si Sí, quieres, tengo, preséntate. claro, estupendo. Bueno, hola a todos y a todas. Y me llamo Marta Ros. Yo soy dramaturga y actriz, sobre todo actriz, es donde está gran parte de mi experiencia. Y soy exalumna de un curso de producción de un año académico que da Carlos.
Espero que estéis todos bien, espero que el COVID nos haya atacado y con muchas ganas de escuchar lo que nos vas a contar, Carlos, de esta pregunta, esta comparación tan polémica que nos vas a hacer hoy. Así que encantada. Voy a estar moderando el chat, como os acabo de contar en el propio chat. Entonces intentamos hacer las cosas explicar las cosas concisamente. Si tenéis alguna opinión que dar, yo encantada de traspasársela a Carlos. Es muy difícil estar en la charla y en el chat a la vez. Así que bueno, sed concisos y cualquier preguntita que tengáis, la hacéis por ahí y yo se la traslado luego a Carlos. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Muy bien, muchas gracias, Marta. La sesión de hoy, mi charla va a ser más corta, voy a intentar hacerla más corta para que luego dé más tiempo a hacer preguntas. Porque al final, pues el debate y las preguntas siempre es lo más interesante. Una cosa que también tengo que dejar clara es que yo hablo de mi realidad y de mi conocimiento del sector. Yo vivo en Madrid, en España, estoy especializado en compañías de teatro alternativo, emergentes, pequeñas, teatro de base, como cada uno lo quiera llamar. Entiendo que hay productoras que están fuera de mi planeta muchos años luz y que hay otros modelos de negocio en otros países, otras mercantilizaciones en el sector en otros países que también tienen una realidad algo diferente. Es decir, la realidad anglosajona es muy diferente a la realidad mediterránea, por decirlo de alguna manera. Incluso dentro de España, la realidad en Cataluña, País Vasco, también difiere sustancialmente dentro de la realidad madrileña. Pero bueno, sí que es verdad que yo de lo que voy a intentar hablar aquí es de patrones que yo me he ido encontrando y que creo que, bueno, pues a lo mejor deberíamos empezar a trabajar para solventarlos. Siempre empiezo esta charla contando una anécdota personal, que la verdad es que es una anécdota que me ha hecho pensar mucho. En mi familia somos 5 miembros, mi madre, mi hermana y yo nos dedicamos al teatro de alguna manera, de manera profesional o de manera amateur, pero los tres pues nos gusta ir al teatro, llevamos haciendo teatro desde hace más de 30 o 40 años en algún caso, es decir, estamos ahí como muy fuertes. Y luego mi padre y mi hermano son de fútbol, entonces había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que mi madre todos los años, el último sábado de junio, realizaba una zarzuela, una obra de teatro en el colegio del barrio, que era abierta a todo el mundo, entraba, no sé qué, no sé cuántos. Y siempre coincidía con la final de la Copa del Rey de fútbol, aquí en España. Y claro, mi padre, que era súper forofo del fútbol y que iba solo al teatro para ir a ver a mi madre, este día pues siempre tenía el dilema de qué hacer, de si irse ahí al partido, si era en Madrid, pues poder comprar una entrada a ir, y si no, pues verlo a través de la retransmisión televisiva correspondiente, o ir a ver o ir a ver a mi madre. El deseo de mi padre era ver al fútbol, pero mi padre lo que no quería era tener a mi madre enfadada durante los 3 meses de verano. Entonces, al final, mi padre lo que hacía, y esto es lo que me parece el kit de la cuestión, es que resolvía los dos problemas, resolvía las dos situaciones. Iba a ver a mi madre, o bueno, estaba allí, pero su corazón, su mente y su alma estaban en una radio con un pinganillo, con un pequeño casco que se ponía en el oído. Entonces, le podías preguntar a mi padre de qué iba la obra que había visto, que no tenía ni idea, pero sin embargo, él sí que había podido disfrutar o había podido obtener eso que quería, que era enterarse de la final de la Copa del Rey, quién había ganado, cómo era el partido, etcétera. Esto que en su momento me parecía muy gracioso, la verdad es que con el tiempo me ha hecho pensar mucho en cómo trabaja el fútbol la audiencia, cómo trabaja el fútbol el ingreso de beneficios, cómo trabaja el fútbol el que cada vez haya más afición, ¿vale? Entonces, bueno, lo veo con un poco de envidia, la verdad. Bueno, también sé que es un sector diferente, pero bueno, lo que vamos a ver hoy, una de las cosas que vamos a hablar hoy es
cómo ha evolucionado el fútbol en esto, que además ha evolucionado de una manera tremenda en los últimos 20 o 30 años. Lo primero que voy a hacer es contar una serie de similitudes, ¿vale? Porque no tendría sentido comparar dos aspectos, dos temas, dos sectores, perdón, que no me salía la palabra, no tendría ningún tipo de sentido comparar dos sectores sin que tuvieran ningún tipo de similitud. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ver una serie de similitudes que tienen ambas disciplinas. La primera, que bueno, me parece muy, muy importante, es que el objetivo último de ambas disciplinas es entretener. Tanto el fútbol como el teatro, lo que buscamos es entretener a nuestro cliente, entretener a las personas que quieren disfrutar de ello de la manera que sea, yendo al teatro, yendo al campo de fútbol, viéndolo por la tele o pues ahora que empezamos a utilizar una serie de plataformas online, pues a lo mejor a través de plataformas online. De entretener, independientemente de lo que cada persona entienda como entretenimiento. Hay gente que entiende que el entretenimiento es pasar un buen rato y no pensar en nada más, y hay otras personas que entienden que para ellos el entretenimiento es que les hagan pensar. Entonces, bueno, aquí ya cada uno la manera que tenga de entretenerse en la vida. Tanto el fútbol como el teatro necesitan un espacio definido donde realizarse, ¿vale? Recalco lo de donde realizarse porque, bueno, pues el fútbol es muy claro que tú lo puedes realizar en un sitio, pero estarlo viendo desde otro espacio. En el webinar de la semana pasada hablábamos también de si a raíz de esta pandemia y de esta crisis sanitaria, vamos a empezar a tener montajes teatrales o de artes escénicas o de artes vivas, como lo queréis llamar, con público deslocalizado y a través de canales de comunicación digitales. Yo creo que sobre esto va a haber mucha investigación. Obviamente hoy no está la solución a este tema. Tiene que haber creadores que entiendan el modelo de comunicación digital y sean capaces de crear a través de estos canales. Y tiene que haber un desarrollo tecnológico que, pues, hasta donde yo sé, todavía no existe. Pero bueno, yo creo que existirá. En ambas disciplinas se necesita un público que lo valore, sobre todo a nivel profesional. A nivel amateur no tanto, porque bueno, pues mucha gente hace teatro porque le gusta, independientemente de si la van a ver mucha gente o poca gente, y mucha gente juega al fútbol simplemente por el hecho de jugar al fútbol. No necesitan a alguien que les vea, si van a verlo mejor y si no, pues no pasa nada, es simplemente el disfrute de realizarlo. Pero a nivel profesional sí que necesitamos que haya un público detrás que valore tanto el partido de fútbol como la obra de teatro. Teatro, danza, circo, etcétera. Algo que me gusta mucho, una de las similitudes que más me gustan es esta, y es que hay una estructura jerárquica en ambas disciplinas. Es decir, hay un entrenador o un director, en este caso un director artístico, y hay unos jugadores, o en el caso del teatro, hay un equipo artístico que mueve este director. Por un lado están todos los actores, las actrices, pero también toda la gente que trabaja en la parte plástica, vestuario, escenografía, maquillaje, posticería, iluminación. Todos ellos trabajan a las órdenes de una persona que son las que manejan, la que tienen el objetivo en la cabeza y las que buscan cumplir con unas expectativas. Entonces, esta estructura jerárquica también se da en los dos casos. El resultado de ambos es consecuencia de un aprendizaje y un trabajo previos. Es decir, tanto en el fútbol como en el teatro hay ensayos. Primero hay una formación en el teatro, en las artes escénicas, es una formación que incluso está arreglada. En la parte deportiva no tanto, pero sí que es verdad que esta formación más teórica se suple con la formación práctica, ¿no? Es a la gente que juega al fútbol, pues juega al fútbol y poco más.
Sin embargo, en ambos casos tiene que haber una formación previa y a la hora y cuando vamos a poner algo frente al público, tiene que haber unos ensayos y una dirección, y una dirección por el entrenador o por el director artístico. Otra similitud es que en las dos disciplinas hay un factor de arbitrariedad en el momento de la ejecución. Todos lo sabemos, no existen dos obras de teatro iguales, porque, por lo que sea, porque no, no todo el equipo llega con las mismas energías y las mismas ganas a todos los pases, porque los públicos son diferentes, porque, por lo que sea, pues está lloviendo y hay alguien que le afecta positivamente o negativamente, por lo que sea. El caso es que cada vez que realizamos una exhibición de teatro o cada vez que que se juega un partido de fútbol, nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir y cómo va a terminar resolviéndose dicho evento. Tanto en el fútbol como en el teatro, la base se centra, la base de ambos es el juego, es decir, todos los ensayos, todos los momentos de creación están muy basados en el juego escénico, en dejar soltar la imaginación y obviamente cualquier deporte se basa también en el juego. Y por último, ambas disciplinas son vocacionales y se suele empezar de manera amateur. Es decir, todos hemos empezado jugando al fútbol de pequeños, yo también he jugado al fútbol, aunque lo dejé muy pronto. Todos hemos empezado jugando con nuestros amigos a hacer obritas de teatro, con nuestros familiares. eh, Luego, pues a lo mejor pues, algunos han ido a jugar al colegio, otros en el colegio han hecho teatro, en el barrio, en los centros culturales, etcétera. Pero yo no conozco a nadie que ninguna de las dos disciplinas haya empezado directamente de manera profesional. Otra cosa es que pueda haber encontrado su vocación o se decida a, a realizar esa profesión cuando ya es mayor, ¿no? No todos tenemos que empezar de niños. Pero es verdad que hay un componente ahí amateur por el que todos empezamos. Una vez llegados a este punto, otra de las cosas que yo me planteaba hace un par de años es si yo era el único friki que pensaba en esto, que pensaba en la comparación entre el teatro y el fútbol. Hablo siempre de teatro y perdonadme los de danza, circo y otro tipo de artes escénicas, porque yo me dedico básicamente al teatro, pero bueno, siempre que hablo de teatro me refiero a artes escénicas. Investigando, y bueno, justo además conocí en España a un director argentino que también era de los míos, ¿no? Que estaba ahí juntando teatro y fútbol. En Argentina, hasta donde creo que hay varios argentinos hoy con nosotros también, decidme si estoy equivocado, el fútbol y el teatro no son tan rivales como lo pueden ser en España. La gente va al fútbol, la gente va al teatro. De hecho, alguna vez me han comentado que en determinados momentos, en determinadas zonas, se va más al teatro que al fútbol porque es menos peligroso. No lo sé, la verdad es que yo esta realidad, esto no lo conozco tan a fondo, pero sí que es cierto que yo que sé que la gente en Argentina va al teatro, se hace mucho teatro y es algo que está muy normalizado, igual que el fútbol. Gustavo Vallejos es un director argentino de Mar del Plata. Em, a Gustavo le conocí, tuve la oportunidad de conocerle en Madrid hace 2 años y medio, 3, que vino por aquí a Europa a hacer gira. Y él comentaba que, bueno, su pasión junto con el teatro es el fútbol y que uno de sus mejores amigos es entrenador de un equipo del Mar del Plata y que, bueno, pues que poco a poco fue, pues gracias a este amigo suyo que podía entrar un poco más de lleno en lo que es un equipo de fútbol, fue haciendo un estudio antropológico de cómo el fútbol se organiza y cómo el fútbol se estructura, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo de investigación y de una serie de años y de experimentación, sacó la técnica del actor cero. Yo os lo voy a comentar un poco por encima.
no es, o sea, no me voy a plantear si realmente este método es válido o no es válido, pues a él le vale y a otra gente pues lo encontrará que no es válido. No es el motivo de este webinar, lo único es que, bueno, que veamos, o sea, que sí que quería mostrar que hay gente que también que vincula ambas disciplinas. Entonces, él dice que para llegar a lo más hondo, o sea, que su técnica llega a lo más hondo, que permite indagar profundamente los procesos físico, mental y sensible del actor en acción creativa antes y durante de su realización, es decir, un poco el concepto teórico, para poder adaptarlo tácticamente en el momento de plantear el trabajo en escena. Es decir, él lo que hizo fue estudiar cómo un entrenador planteaba la táctica a cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego. Él se dio cuenta que cada jugador tenía una zona espacial acotada y una serie de movimientos que tenía que hacer y unas relaciones determinadas con el resto de los jugadores de su equipo. De esta manera, si todos los jugadores hacían lo que el entrenador decía, pues tenían muchas posibilidades de conseguir la victoria. Gustavo lo que hizo fue plantear si esa táctica también se podría aplicar a teatro. Entonces empezó a aplicar en sus montajes, en sus creaciones, empezó a cuestionarse cuáles eran los movimientos naturales de los diferentes personajes y delimitaba el trabajo de las actrices y de los actores a raíz de esos personajes y a partir de ahí planteaba la creación. Yo la verdad es que tuvimos la oportunidad de ver algunos de sus montajes y me parecían muy interesantes. Eh, También una de las cosas que recalcaba es que el método solo concibe el trabajo en equipo. Eh, Esto es algo que es meridianamente claro en fútbol, es decir, por mucho que tengas un Cristiano Ronaldo o un Messi en el equipo, no te van a hacer ganar el partido, pero sí que es cierto que bueno, pues que tener un cabeza ahí de cartel ayuda mucho. Pero sin embargo, tenía muy claro que en el fútbol, si no trabajas en equipo, no consigues un resultado victorioso. Esto en teatro no pasa a veces, ¿vale? No digo que siempre, pero gestionar los egos de los equipos muchas veces es muy complicado y todos sabemos los roces y las pullitas que se generan en los montajes. Eh, Particularmente pienso porque no hay esta sensación de trabajo en equipo, ¿no? Bueno, esto también daría tiempo para hacer muchísimo debate. Eh, por otro lado, dice que estimula a desarrollar el trabajo creativo dentro de sí mismo y dice que la denominación de actor cero es porque siempre debe volver a comenzar. No repite, no representa, actúa. Bueno, esto es una filosofía de creación como hay otras tantas en campo, en escena. Otro director que también vincula el teatro con el fútbol es Ricardo Bartís. Ricardo Bartís es, yo creo que uno de los directores allí más conocidos. Él tiene un libro que se llama Cancha con niebla, en el que directamente plantea su filosofía de creación o su estilo de creación vinculado 100% al fútbol. Es un libro que no se puede comprar en España, en las librerías, en Amazon, entiendo, o en alguna librería online, entiendo que igual se puede conseguir. Pero bueno, aquellos que estéis interesados en conocer otros modelos de creación o de dirección, puede ser interesante. Él dice, lo que ponga aquí en la diapositiva, que dirige la escena como si fuese un campo de juego. Así alcanza actores vivos, involucrados, con cuerpos activos y partícipes en el juego, el espacio y, en definitiva, en la creación del espectáculo de la escena. A lo largo de todo el libro desarrolla todo esto, ¿vale? En la Universidad de Palermo, en el año 2017, si no recuerdo mal, hay un trabajo de grado que habla exclusivamente de teatro y de fútbol. Es decir, aunque esto es como ocurre muchas más veces en Argentina y en España, pero cada vez se está vinculando más ambas disciplinas. A continuación, os voy a poner también diferencias, porque obviamente hay una serie de diferencias. Voy a poner solo las diferencias en las que considero que el fútbol lo hace mejor que nosotros.
porque si para ponernos medallas, bueno, pues ya muchos conocemos cuáles son. Pero un poco de lo que se trata, del objetivo de este seminario es, bueno, pues poder compararnos o poder ver otros modelos dentro de, de una disciplina similar, ¿no? Y un poco también, algunos de ellos es para romper tabúes. Yo entiendo que hay gente que es más purista y hay gente que es menos purista, totalmente respetable, pero bueno, también creo que a veces nos ponemos unas limitaciones que que nos podríamos plantear. Entonces, ¿qué diferencias hay con el fútbol? O sea, ¿qué diferencias hay con el fútbol y que yo creo que podríamos empezar a incorporar dentro de las artes escénicas? Se puede ir a ver los entrenamientos. Se puede ir a ver prácticamente todos los entrenamientos, no solo uno. Yo sé que hay algunos centros de creación que de vez en cuando hacen un ensayo abierto al público. Sobre todo lo que se muestra es un work in progress más que realmente que alguien puede ir a ver un entrenamiento, ¿no? O que alguien puede ir a ver un ensayo. A mí lo de ir a ver un ensayo me parece, primero, me parece que las personas que se están formando o que están desarrollando su carrera o que quieren desarrollar su carrera por otros ámbitos, me parece que puede ser súper interesante que puedan ver un proceso de creación como una actriz, un actor que a lo mejor es su referente dentro de la escena, trabaja un personaje, trabaja con el resto del equipo, cómo es su relación con el director, cómo es su relación con el diseñador de iluminación. Y eso en teatro, pues como digo, no ocurre. Yo me acuerdo que yo en mis montajes siempre procuro hacer ensayos abiertos, no todos, porque los directores me tengo que pegar siempre con ellos para hacer ensayos abiertos, porque hay un concepto ahí de que hay que mostrar algo terminado y no, un ensayo es un ensayo. Y entonces un ensayo puede ser que después acabe en el resultado final o no, ¿no? Pero yo creo que es interesante que se pueda ver ese proceso de creación y que se pueda compartir con otras personas. Esto dentro del fútbol también lo que hace es fidelizar a los hinchas de su equipo, porque normalmente estos entrenamientos son gratis para sus socios y la gente que no es socia pero que quiera ir a verlo por lo que sea, pues a lo mejor le cobran una entrada de un precio muy reducido, que bueno, eso es lo de menos lo del precio, pero sí que es cierto que se genera una fidelización. Eh, y luego hay otro aspecto muy importante de esto, que a mí me parece que nos tenemos que poner las pilas en artes escénicas a lo bruto, y es que no o sea, que a través de, por ejemplo, de que se puedan ver el proceso de ensayos y el tiempo que se dedica a los ensayos, podemos empezar a dar a conocer el trabajo que cuesta realizar un montaje de artes escénicas, un montaje teatral. Yo cuando hablo con mucha gente, ellos piensan que nos hemos reunido la tarde anterior, que hemos dicho, bueno, venga, vamos a hacer esto y que nos podemos hacerlo. No hay esa transmisión, no hay esa transmisión a la sociedad de lo que cuesta realizar un montaje de artes escénicas. Y esto es uno de los motivos por los que pienso que no se valora las artes escénicas y la cultura en general como se debería valorar. Eh, Por otro lado, los jugadores se entrenan diariamente, ¿vale? Es decir, pues, el fútbol es una actividad deportiva y por lo tanto para estar en forma los domingos, que es para jugar el partido, el día que lo jueguen, tienen que entrenar diariamente. Esto en artes escénicas, sobre todo en teatro, no ocurre. La gente de danza y de circo sí, porque bueno, son disciplinas que requieren un esfuerzo y un tono físico muy determinado, que no pueden bajar la guardia, pero yo conozco muchos actores que entre montaje y montaje, o serie y serie, o película y película, no siguen ahí ese mantenimiento, no hay como una especie de gimnasio en el que puedan ir a entrenar para que todas esas habilidades que han adquirido en su formación o que han ido desarrollando a lo largo de su carrera no se vayan perdiendo, no se vayan quedando ahí oxidadas y después cuando te toca algo te tienes que poner otra vez las pilas de repente. Bueno, pues yo creo que eso es una de las diferencias que también podríamos empezar a aprender de esto. Además, yo diría que aquí, que esto algo bien hecho podría ser un modelo de negocio interesante. Creo que es en Nueva York y en Londres hay como una especie de gimnasio, es de danza,
pero es como una especie de gimnasio, de modelo de negocio de gimnasio, en el que hay una serie de clases, pues no sé, de danza contemporánea, clásica, no sé, unas cuantas, y que la gente se apunta y va. Pero no es para aprender, sino es simplemente para mejorar, para seguir practicando, para hacer un trabajo personal sobre las diferentes subáreas dentro de la danza. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me gusta comentar siempre en este apartado. No sé si conocéis un documental que se llama El oficio del actor, lo podéis encontrar en YouTube. Es un documental en el que hablan Luis Tosar, Eduard Fernández y Javier Bardem. Perdón. Y, y más o menos en el minuto número 3, que les preguntan cómo se preparan los papeles, hay una cosa que es súper llamativa y es que tanto Luis Tosar como Eduard Fernández dicen algo así como que, bueno, que ellos se lo leen en el coche mientras les vienen a buscar y se van y entonces se lo aprenden y no sé qué, y que les sorprende mucho pues aprenderse el papel. Y luego hay otra serie de... Y luego Javier Bardem dice que él trabaja diariamente durante un par de meses al menos en su personaje, que lo estudia, que lo investiga, que mira películas o series o obras grabadas con personajes similares, que toma notas, que investiga, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego también depende, pues particularmente yo lo que opino es que Luis Tosar y Eduardo Fernández son siempre ellos en los papeles que hacen y Javier Bardem es diferente en cada película, lo cual es interesante. El documental se llama El oficio del actor. Otra diferencia es que los jugadores tienen muy claro en qué liga juegan y lo que tienen que hacer para llegar a ligas superiores. Es decir, bueno, también es verdad que ellos están mucho más estructurados que nosotros, pero ellos saben si son... perdón, si son albines, si no son albines, si están en segunda B, en segunda C, en cuarta regional. La verdad es que yo un poco me pierdo en la cantidad de, de ligas que tienen. Sin embargo, en teatro esto a veces no pasa tanto, ¿no? Hay muchas veces que las compañías o los diferentes miembros que componen una compañía no entienden pues que para llegar a los teatros más top o más grandes o a los circuitos para competir con Pentación o con Focus y este tipo de compañías, de productoras, pues a lo mejor no puedes, pues a lo mejor no ocurre 2 años o 3 años o 5 años después de terminado los estudios, ¿no? A lo mejor necesitas pasar por diferentes ligas, ir subiendo, ir escalando. Esto no quiere decir que de vez en cuando, muy de vez en cuando, surja alguna persona tocada por las musas y que tengan una carrera meteórica. Pero aunque tengan esa carrera meteórica, se pasa por todas estas ligas, ¿vale? Otra cosa importante es que el fútbol tiene una estructura federativa estructurada. Y recalco la palabra estructurada porque tiene una Federación Internacional de Fútbol que se compone por las Federaciones Nacionales de Fútbol, que se componen por las Federaciones Autonómicas de Fútbol, es decir, y todas van y todas van unidas y luchando por el mismo objetivo. En artes escénicas eso no pasa, al menos en Madrid y en gran parte de España. Aquí en Madrid tenemos la Unión de Actores, la Asociación de Directores de Escena, la Academia de las Artes Escénicas, la Asociación de Iluminadores, la de Plásticos, la de no sé qué, y cada uno va por su lado. Entonces, así no conseguiremos nunca eh, logros para nuestro sector y seguiremos pues, con las deficiencias que tenemos ahora mismo. Un poco relacionado con lo que decía antes, en el fútbol hay sentimiento de equipo y se trabaja por ello. Bueno, esto ya lo hemos contado antes. Y algo que me parece también muy importante es que en el fútbol hay una visión empresarial y no solo mercantilista. Es decir, no solo quieren ganar dinero, obtener dinero de alguna manera. Ellos también entienden que para ganar dinero hay que hacer una serie de inversiones y hay que hacer unos planteamientos iniciales que en muchas compañías, yo por mi experiencia, no se tienen. En el curso que comentaba antes Marta, que damos en el Teatro del Barrio,
pues planteamos una tabla de tesorería, o sea, qué compañías hace un presupuesto previo y una tabla de tesorería, por ejemplo, entre otras muchas otras cosas, antes de empezar a hacer ningún tipo de producción. O sea, quiere decir, al final, eh, lo que tenemos que entender es que una compañía de teatro es una empresa que hace teatro, pero es una empresa si se quiere ganar dinero. Si no, como hablábamos la semana pasada, es una empresa amateur, ¿vale? Si simplemente se hace teatro por el amor al arte, eso es amateurismo. Puede ser más bueno o menos bueno, pero es amateur. Si quieres ganar dinero, si quieres profesionalizarte, hay que tener una visión empresarial. Os voy a comentar algunos puntos que también quería hablar, no son diferencias, pero sí quería comentar una serie de aspectos que tiene el fútbol que creo que también nos tenemos que empezar a plantear. Lo primero son las retransmisiones deportivas. Yo sé que aquí esto es un mundo, que se puede abrir mucho debate, no voy a entrar en el debate de si teatro, audio, o sea, para mí el teatro hay que verlo en vivo, independientemente del canal de comunicación, todo lo que sea una grabación y verlo a posteriori está dentro del audiovisual o no es teatro como tal. O sea, yo entiendo bueno, que mucha gente y que sobre todo en esta época de confinamiento nos hemos visto muchas obras, muchas óperas y demás grabadas, pero eso para mí no es teatro. El teatro hay que verlo en vivo en el momento en el que está ocurriendo. En el fútbol, por ejemplo, esto lo han resuelto de una manera estupenda. Hace 20, 25, 30 años, si os acordáis, hablo de España y en otros países no sé muy bien cómo era, eh, en el fútbol se jugaba los domingos por la tarde y todos los partidos de la liga de esa semana se jugaban en el mismo momento. Por una casualidad, y es que el Rayo Vallecano subía a primera, el Rayo se quejó a la Federación de la Liga, o lo que lleve la Liga, que no sé cómo se llama, y dijo que claro, que siempre le iba a tocar jugar con el Madrid en Madrid o con el Atlético de Madrid en Madrid, con lo cual a ellos no iba a haberlos visto nadie. Entonces dijeron, bueno, pues uno de los dos partidos en Madrid lo ponemos a otra hora para que pueda ir gente, pues si la gente quiere ir a los dos campos, que vaya otro día o el día anterior o lo que sea. Y ahí se dieron cuenta que podían retransmitir 2 partidos a la semana. ¿Y ahora qué hay? Pues que la liga se juega de jueves a martes, con lo cual se pueden retransmitir partidos durante toda la semana y luego veremos esto cómo les implica a los equipos. Y además lo que se consigue es que los miércoles, que se supone que es el día libre, pues se puedan hacer las competiciones europeas. Es decir, el fútbol con las retransmisiones ha encontrado ahí un filón de oro. Pero ya no solo a nivel económico, que obviamente cobran por retransmitir, es que eso lo que está consiguiendo es que cada vez haya más afición por el fútbol y cada vez haya más gente que quiera pagar una entrada de fútbol, porque no nos olvidemos, yo sé que otra de las reticencias de retransmitir el teatro es que pensamos que la gente no va a ir al teatro. Yo pienso que no, que igual que el fútbol, el que quiere ir al fútbol, si puede permitírselo, va a ir en lugar de verlo en casa, porque igual que en el teatro, en el fútbol no es lo mismo vivirlo en el campo que vivirlo en casa. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una cosa que nos podemos plantear, ¿no? Buscar modelos de retransmisión o de encontrar otro tipo de público que no esté en la sala. Además de eso, existen canales de televisión deportivas, todos los que queráis, de fútbol hay un montón, de hecho los grandes equipos que el Madrid, el Barça, la Turín, el Milán y todos estos, tienen canales propios de televisión, ¿vale? Y como decía antes, esto hace que cada vez haya más interés por asistir al fútbol. Otra cosa que me gustaría comentar es el precio de las entradas. Una de las grandes problemas que tenemos en el teatro y que siempre decimos es que la gente no quiere pagar 12 euros o 10 euros o 25 euros por ir al teatro. Bueno, o sea, el dinero no es el motivo por el cual la gente no va a los sitios, es que no encuentra una satisfacción por el dinero que paga. El precio medio de las entradas para ver del Santiago Bernabéu en 2015 es de 70 euros, el precio más barato es el de 25 euros. En Madrid puedes encontrar ir a salas de teatro y a teatros municipales y públicos
por 5 o 6 euros algunos días de la semana en algunas zonas concretas. El precio de una entrada VIP es de 250 euros y se agotan las entradas VIP para ver casi cualquier partido, por no hablar del precio que se paga por una entrada en la reventa. Y luego otra cosa es que los estadios cada vez son más grandes. Es decir, cada vez lo que quieren es que vaya más gente a poder ver esos partidos de fútbol. Y por último, para todo este bloque, quiero hablar de la cantera. Yo creo que uno de los grandes fallos que tenemos en Artes Escénicas es que no trabajamos la cantera. La cantera, dice, se conoce como cantera a los equipos y torneos de fútbol base organizados por los clubes de fútbol profesionales. ¿Qué compañía pública o privada o qué teatro público o privado tiene escuela de teatro, organiza festivales, organiza certámenes dentro de los que están estudiando para promover eso desde niños y sobre todo para que no estoy hablando de la RESAT, estoy hablando de que en la etapa escolar la gente, igual que puede ir a jugar al fútbol y que se puede ir al equipo no sé qué, que pueda también que haya una estructura de cantera para actores, para actrices, para decoradores, para vestuaristas, para iluminadores, que obviamente ahí tiene que haber una criba y una selección porque luego al final a primera división llegan los que llegan, pero bueno, es verdad que ellos trabajan mucho toda la estructura de base para hacer un buen cribado y que lleguen arriba los que realmente valen. Y luego para eso tienen tantas ligas, para que, bueno, pues el que más o menos se quiere dedicar al fútbol, pues tenga más opciones de dedicarse al fútbol que otras cosas. Para ir terminando, porque al final me voy a enrollar más de lo que quería, os voy a poner... esto está sacado de la memoria anual del Real Madrid del 2018. La verdad es que lo debería actualizar, pero bueno, para lo que os quiero contar me parece que es interesante. Esto es el esquema de ingresos que tiene el Real Madrid para el año 2018, la memoria del 2017, perdón. Esto está publicado en el 2018. Entonces, tiene 4 grandes bloques en los que consigue ganar dinero. Por un lado están los estadios y los socios, es decir, el dinero que ganan propiamente con el estadio, con el edificio. Luego tienen un bloque de menor cantidad de dinero que ganan con amistosos. Luego tienen otro bloque que ganan con las retransmisiones deportivas en las televisiones, que como veis, ganan más dinero a través de las retransmisiones que a través de su venta de entradas, ¿vale? O del museo, es decir, el dinero que generan ellos propiamente. Y lo que más me interesa que veamos es que donde más dinero gana el Real Madrid es en marketing. Es decir, en la principal fuente de ingresos del Real Madrid es vender camisetas. Ni fútbol, ni Cristiano Ronaldo metiendo goles, ni nada. Es decir, ¿por qué está Cristiano Ronaldo? ¿Por qué llegó el rubio este, el inglés, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Beckham al Real Madrid? Para vender camisetas. O sea, que la gente tenga eso meridianamente claro. Pero, y entonces yo me planteo, ¿por qué en artes escénicas no nos buscamos métodos alternativos para conseguir dinero? Es decir, yo qué sé, pensando sobre esta charla esta mañana, ahora todas las salas de teatro están cerradas. Todas las escuelas de teatro están cerradas y están planteándose cómo van a abrir. ¿Por qué no se puede hacer, no nos planteamos hacer una campaña de camisetas, de venta online, que además ni siquiera ya tenemos que hacer la inversión previa porque hay empresas que tienen un modelo de negocio en el que no tenemos que gastarnos ni un duro para hacer una campaña de camisetas? ¿Vale? Pues es una manera de conseguir dinero, es una manera de obtener beneficios. Porque una compañía de teatro, que obviamente tenga ya una trayectoria, no se hace pues camisetas o gorras o chapas o bolsas de tela de su compañía? Entiendo que no vamos a hacer una merchandising para cada obra de teatro, porque a lo mejor no tenemos tanta historia. Pero bueno, no sé, podemos explorar qué otras maneras de conseguir dinero tenemos, porque además si os fijáis, la columna verde es el presupuesto, es lo que piensan que van a ganar en el año 2017, y como veis, van a ganar más o menos lo mismo vendiendo entradas, van a ganar más o menos lo mismo por las retransmisiones deportivas, pero van a ganar casi un 30% más, o un 20% más vendiendo camisetas.
¿vale? Es decir, el mayor margen de ampliación de beneficios no está en la venta de entradas, porque tenemos el número de butacas que tengamos y, y además, bueno, el precio de la entrada también está regulado por el mercado. Tampoco se puede hacer una salvajada, pero bueno, como veis, el precio de comprar una entrada de fútbol es mucho más alto que el de la entrada de teatro. Y por último, os voy a contar 4 cosas que no sabía muy bien dónde poner, así que por eso las pongo aquí. Primero, el tema de los abonos, ¿vale? Las empresas compran abonos para regalar a sus clientes, las compran para ir al Madrid, para ir al Atleti, al Barça, al Bilbao, que sea, pero por ejemplo también se compran para el Real. Entonces, si alguna vez vais al Real, veréis que en el patio de butacas hay muchos asientos vacíos y es porque estos abonos, estas entradas, estos abonos que se regalan a clientes VIP o a quien sea, normalmente no van porque no les interesa, ¿vale? Es decir, otra cosa que cuando lo vi me pareció alucinante. En el verano del 2018 se vendió a Neymar y a Mbappé al PSG en la misma temporada. El mismo verano, el PSG, que está en París, se gastó un poco más de 400 millones de euros en 2 jugadores. Que esto es el doble del presupuesto del Estado para Cantabria. ¿Vale? Es decir, para un poco, o por ejemplo, construir el nuevo estadio del Atleti de Bilbao costó 180 millones de euros. Es decir, un jugador cuesta lo mismo que hacer un estadio entero nuevo. El fútbol profesional no tiene subvenciones, ¿vale? Y luego, relacionado con el tema de las camisetas, ¿por qué sacan cada año un modelito nuevo? Para que la gente las compre, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Al final me he enrollado un poco más de la cuenta. Eh, Marta, pues nada, cuéntanos alguna de las preguntas. Como veo que tampoco va a dar tiempo a responder muchas, pues haremos lo mismo que la semana pasada. Me grabaré el chat y y haré y responderé las preguntas en un documento y os lo enviaré. Se está grabando la transmisión, se está grabando el webinar, porque bueno, he visto que ha habido algunos problemas de conexión. Así que, bueno, cuando podáis, mañana también os enviaremos el vídeo completo, pues si habéis perdido algún detalle, alguna cosa, lo podáis ver. Muy bien, Carlos, pues ya sabíamos que esto iba a ser polémico, Sí, así que sí, sí, lo tenía muy claro. claro, es La verdad es interesante que hay que polemizar, hay que polemizar. Claro, bueno, es muy interesante la comparación. Yo no soy nada futbolera, así que me pierdo muchas cosas, pero Markel decía que al final creía que el trabajo es una cuestión de trabajo en equipo y que tenía mucho que ver con lo que estábamos comentando la semana pasada, de tener claros cuáles son los objetivos del equipo. ¿Sí? Entonces, que en el fútbol está clarísimo el objetivo, en el teatro hay que definirlo, ¿no? La propia compañía lo tiene que definir. Y te preguntaba cómo podríamos hacer para transmitir ese sentido de pertenencia a grupo que tienen los fans del fútbol, ¿no? Los que apoyan a diferentes equipos. ¿Qué pasos se podrían dar para eso? Pues la verdad es que es una pregunta interesante y genérica y la verdad es que tampoco tengo la respuesta absoluta porque si no a lo mejor estaría con el ministerio o estaría con Cimarro trabajando. Pero una de las cosas que tenemos que plantearnos sobre todo es lo que decía al principio, ¿no? De la pregunta, es un objetivo. O sea, nos tenemos que plantear un objetivo eh, tanto de compañía como de montaje, como de sector, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes. El sector va cada uno por su lado. O sea, no hay una agrupación de los sectores. Bueno, en este caso de la pandemia sí se han juntado una vez para sacar unas normas que, bueno, ahí están y ya está. Pero por lo normal, cada asociación, cada representante de cada área va por su lado. Entonces, eh, yo creo que hasta que todos no entendamos que aquí o vamos a una o no nos vamos a comer un colín, esto no funciona. Y entonces, cuando entendamos que vamos a una y que el beneficio de unos repercutirá en el beneficio de todos los demás, conseguiremos que haya público, conseguiremos que haya otro tipo de afición por el teatro, conseguiremos que la gente entienda que esto es un esfuerzo, que no somos unos hippies y unos perroflautas
que no tenemos nada que hacer con nuestra vida y decimos, pues venga, vamos a ponernos aquí a contar una serie de cosas, ¿no? Entonces, hasta que no consigamos mostrar todo este esfuerzo, todo este trabajo, toda la disciplina, que la gente se forma, que etcétera, pues yo creo que no conseguiremos ese objetivo general. Esto es un Ujú. mundo, o sea, aquí ya se puede hablar y se puede dar mil ideas. Porque luego, además, por lo que veo, y además esta pandemia me lo ha confirmado, y es que mucha gente no escucha lo que dicen los demás. Entonces, hay mucha gente que lo único que quiere es hacer su idea, que cree que es la buena y la que salvará al sector. Entonces, claro, ninguno tenemos la solución definitiva a esto. Muy bien. Decía Ricard que ya no quedan entrenamientos abiertos, que él vive cerca de la ciudad deportiva del Barça y que es un búnker absoluto, como comentario. Y bueno, esto igual ocurre con el Barça. Yo vivo en un pueblo italiano, no, vivo en un pueblo en Extremadura, por eso lo de la DSL y mi conexión. Y en sitios más pequeños todavía sí se pueden ir a ver los partidos, los entrenamientos, perdón. Ujú. Claro, dependerá de él. Bueno, ya te digo que yo no soy futbolera, así que ni idea. Cuando hablabas del entrenamiento de los actores, de que se mantengan entrenados, ¿Mm? ahí ha habido, bueno, ha habido algún comentario que yo no sé muy bien si era malentendido. Te referías a mientras no están trabajando, ¿no? O sea, fuera de la compañía. Sí, No una cosa de la que sea responsable la compañía, sino que los actores estemos entrenados cuando no claro, estamos en claro, a ver, escena. que cada profesional se preocupe de su formación y de su estado. Ujú. O sea, me Sí, refiero, ahí yo, me sí, no, me refiero sobre parece. todo eso cuando no estás trabajando entre proyectos. Claro, ahí tenía yo, si quería solamente añadir, por ejemplo, en Londres, que es donde yo me formé, sí que existe el Actors Center, que no sé si te referías a ese tipo Sí, de eso cosas. es a lo que yo me refería. Claro, donde, por ejemplo, el centro de los actores, siempre hay cursos y te puedes ir formando. Sería, bueno, parecido, ofrecen muchísimo más, pero parecido a lo que quizá pueda ofrecer la Unión aquí, ¿no? Respecto a formación Sí, continua. no se trata solo tanto para adquisición de nuevos conocimientos, Ujú. sino para trabajar lo que ya se tiene. Exacto, para no O sea, como perder, decía, ¿no? al También. final, si tú aprendes una técnica y no la trabajas, porque, o sea, ser actor, yo la verdad es que os admiro. Yo lo Mm, dejé porque es que no me daba o sea, es que no podía. Pero yo fui actor amateur y sé lo que supone todo esto. Entonces, yo veo a gente que a lo mejor dice, pues he ido a un curso de la técnica tal, y luego le veo ensayar o le veo actuar y digo, pues chico, el curso te han soplado las respuestas en el examen porque no lo veo. ¿Por qué? Porque al final esto requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de trabajar, de trabajar, de trabajar, de trabajar. ujú. Sí, desde luego. Estoy mirando lo que tengo apuntado. Melina, desde Argentina, nos decía que en Argentina ella no considera que el público vaya más al teatro que a la cancha, y lo de peligroso ella lo consideraba discutible. Decía que Dubati, un crítico de teatro que te preguntaba si lo conocías, No, habla del fenómeno teatral y del fenómeno futbolístico. Y también nos hablaba de un escritor de Rosario, que se llama Fontana Rosa, que escribió muchísimo texto de fútbol que fue llevado a la escena. Y claro, esos espectáculos estaban llenos de público solo por ser temática futbolera. Aquí también ha pasado, bueno, aquí pasó con la novela, por ejemplo, con las novelas para críos, ¿no? Con lo de mm, futbolísimos también hubo ahí un boom mm. tremendo. Y Maite bueno, pues comentaba, la verdad es que no sí. los conozco, pero muchas gracias porque los investigaré. Mm, Maite nos preguntaba qué pasa entonces con las que no son compañías propiamente dichas, si son de montaje y bolos o tienen plantilla fluctuante, y que ya lo decía por la comparativa con el entrenamiento, lo implicada que puede estar la empresa, el sentimiento de equipo, que no es lo mismo una compañía con un equipo fijo que otra donde hay unos pocos y el resto entra y sale. Claro, precisamente, o sea, precisamente por eso es lo que considero que cada profesional tiene que estar al día en su profesión, ¿no? Entonces, cuando hay una compañía fija, pues es más fácil que esto ocurra porque pues normalmente tienes ensayos, normalmente siempre hay proyectos, o a lo mejor simplemente pues quedáis y os juntáis, hacéis alguna cosa, o repasáis algún montaje anterior, entonces, cuando esto ocurre y eres miembro de una compañía, es mucho más fácil porque está ahí cuando
cuando vas saltando de proyecto en proyecto entre diferentes compañías o diferentes productoras, ese es el riesgo que yo veo, ¿no? Que al final, pues a veces estás 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sin hacer nada y todos sabemos que si una disciplina no la trabajas a diario, una habilidad no la trabajas a diario, se va perdiendo. Mm. En ese sentido, Luis decía que sí que considera que hay muchos actores, y él ponía el ejemplo, claro, del teatro, que es muy distinto, el teatro más soft, pero que él considera que la gente de teatro musical tienen un nivel de auténticos atletas, ¿no? Que se mantienen muy Mm, entrenados muy a menudo. Te sí, preguntaban por el nombre del documental que has mencionado, pero ya ha habido alguien que ha dicho que es El oficio del actor, el ¿verdad? oficio del actor, sí, es súper recomendable, os lo recomiendo muchísimo. Ujú. Que bueno, yo he puesto ese caso porque me resultó llamativo, ¿no? Lo del trabajo, ¿no? De unos y de otros, pero todo el documental que dura 1 hora es súper interesante. Ujú. Miguel decía si no sería más efectivo la comparación con la industria musical o la de la moda, industrias muy mediáticas que ya forman parte de la cultura y que trabajan desde la imagen, la proyección o la creación. ¿Qué te parecía si esta comparativa no Sí, era más cercana? estoy totalmente de acuerdo y de hecho la música, el sector de la música, que es lo más parecido a nosotros, em, hace muchas de las cosas que yo he estado comentando aquí, las hace. O sea, ellos el tema de mantener a sus seguidores a través de newsletters o a través de historias, todo el tema de merchandising, todo el tema este. Sí, eso es cierto. Lo único que yo quería era o sea, hacerlo contra el eterno rival, entre comillas, que para mí no es rival, es otra gente que se curra su historia, porque me parece que genera más controversia. Y entonces al Ujú, final, si nosotros nos valoramos por gente que está en nuestro ámbito, que va en un camino paralelo al nuestro, al final tampoco hay tanto donde mirar, ¿no? O tanto donde poder sacar. O sea, a mí me parece interesante el fútbol porque son modelos diferentes y bueno, ver simplemente cómo desde el fútbol y cómo desde y además es el fútbol porque es lo que más dinero mueve. O sea, quiere decir, nada gana, o sea, no hay nadie en este planeta que gane tanto dinero como un futbolista. ujú. Sí, sí. Bueno, no sé si Bill Eh, Gates ganará más dinero, pero vamos, que así. Ya, claro, sí, no habrá, ¿no? Bezos, desde luego, es el que más ahora mismo. Markel decía también, porque por ejemplo la zarzuela de España, ella sabe que transmite la última función del espectáculo que tienen en cartel para acercar la zarzuela a las casas. Y que si te parece que eso es lo que deberíamos empezar a hacer, acercar el teatro al público que no puede acceder a él. Sí, es lo que hablábamos la semana pasada, Ujú, deslocalizar al público. ujú, Buscar los modelos de creación y de exhibición con público deslocalizado. Esta ujú, mañana hablaba yo con una gente que tiene una sala en Madrid y claro, se dicen, pero es que ¿cómo hacemos para meter al público si tenemos que hacer tanto espacio? ujú, Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear si necesitamos que volver a lo mismo, ¿no? Nos tenemos que plantear si necesitamos que todo el mundo esté dentro del patio de butacas. ujú. Sí, hay que pensar en maneras distintas, ¿no? Markel también decía que, bueno, que a ella le parecía que este momento es el momento de invertir para la difusión y que no es una cuestión solamente de ganar ahora mismo, sino de que probablemente es un momento para eso, para invertir. Sí, estamos en el momento, o sea, ahora mismo estamos parados, entonces o buscamos la manera de sacar algo bueno de esto, o ha sido un parón en el que lo único que hemos hecho es perder mucho, ya no solo a nivel de dinero, es perder mucho ánimo porque ostras, cuando salgamos de esto va a ser complicado, es perder esfuerzo, se habrán perdido puestos de trabajo, yo no sé si van a abrir todas las salas que cerraron en marzo. No sé si todas las compañías van a poder continuar. Entonces, o sacamos algo nuevo de aquí y buscamos nuevas maneras de poder mantenernos y subsistir, o, o es un tiempo perdido, o creo que es un tiempo perdido. Ujú. Esperemos que no lo sea, ¿no? Pero, y bueno, yo creo que para terminar, si pudieses contestar, hay una persona que era Markel también. ¿Estás de acuerdo con que hay que invertir casi la mitad de tu presupuesto en difusión y marketing? Pues mira, yo solo os digo una cosa. Coca-Cola
Por cada 2 euros de beneficio que tiene, uno lo destina a publicidad. Madre mía. Y Coca-Cola está en todas partes. O sea, quiere decir que al final la comunicación y la publicidad es básica, es muy básica. Yo no sé si nos podemos permitir invertir el 50%. O sea, a lo mejor Coca-Cola es un caso muy extremo porque tiene un modelo de negocio que tiene muchos competidores. Pero si no hay publicidad, y ahora mismo tenemos la suerte de que la publicidad a través de las redes sociales, por ejemplo, es súper barata y tenemos un potencial de llegar a personas nuevas, diferentes y con un target muy definido que no teníamos hace 20 años. Ujú. Para las preguntas que quedan, lo ultimísimo que hayáis dicho en el chat, yo me lo he perdido porque estaba mirando mi documento donde tenía guardadas las otras preguntas. Carlos, ¿las pensabas contestar, sí, en un Sí, mail, como sí, el otro día? las voy a contestar, voy a grabarme otra vez el chat, a copiármelo y las iré respondiendo poco a poco. No respondo a todas porque hay cosas o sea, voy a responder solo las preguntas que realmente están relacionadas con el webinar, porque luego hay opiniones y preguntas que creo que se van por otro lado y, bueno, que pueden tener sentido en otro sitio. Ujú. Eh, Sí, solamente antes de despedirme, yo una cosita, Carlos. Había gente que decía, no he recibido la grabación de la charla de la semana pasada, con lo cual comentarles solamente que probablemente la tengan en spam, porque la claro, mandaste ese mismo día, ¿no? podéis valorarlo o sea, podéis mirar en spam. Luego también la charla está subida en el canal de YouTube de Metidos en Obras, o sea que si vais al canal podéis encontrarla. O si vais a donde os inscribisteis, al apartado de formación de la web de Metidos en Obras, en el primer webinar, en lugar de estar el botón de inscripción, está el botón ver el vídeo. Muy bien. Pues hasta la semana que viene a todos. Bueno, chicos, pues que tengáis feliz semana. La semana que viene hablaremos de I más I, que es una cosa que preguntaban varias veces la semana pasada y me parece que también se ha visto alguna vez aquí. Hablaremos de cuáles pueden ser esas nuevas líneas de creación y de difusión a través de canales no convencionales. El I más I, que estoy viendo aquí ahora la pregunta, es, Sí, es simplemente eso. Vamos a hablar, además vamos a hablar con Fabián de Punto, que es un productor argentino que está viviendo ahora en España, que, bueno, muy al principio de la crisis sacó un modelo de creación a través de canal digital para público deslocalizado, que le ha funcionado muy bien. Y bueno, pues vamos a hablar de eso y vamos a también comentar algunos otros modelos que hemos estado viendo en estas semanas. ujú. Espero que disfrutéis mucho de la semana. Además, esta semana empieza a hacer buen tiempo, con lo cual, pues nada, que seáis muy felices todos. Gracias, Carlos. Chao. Hasta luego.